Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de crisis y conflictos del siglo XX y estamos ya en la Operación Barbarroja, la operación militar más grande de todos los tiempos según todos los historiadores. ¿Qué fue Barbarroja? Barbarroja es la invasión alemana a la Unión Soviética desde el punto de vista alemán como guerra preventiva. Las fuerzas enfrentadas de por sí dan la idea y la magnitud de la operación. 3.400.000 soldados alemanes y aliados de Alemania, 600.000 vehículos, 600.000 caballos, llevados en 17.000 trenes, 3.332 blindados. Es decir, 126 divisiones con 19 de reserva. Piensen ustedes que además esto tiene una apoyatura aérea. 2.000 aviones, 720 cazas, 1.160 bombarderos medianos en picada y 120 de reconocimiento. Según la Segunda Guerra de Die Bauer, un suizo pero muy objetivo, que toma mucha bibliografía y documentación. Más este libro que vos has recomendado, bueno, eso con las cifras, ¿no? Para las cifras, el de Battle Book de Brian Perret, para las batallas, cuando veamos las batallas, ¿no? Sí. Esto, piensen que en Occidente quedan solamente 55 divisiones. De esas 55 divisiones, solamente 2 son blindadas y están en África, la 15 y la 21 Panzer con Rommel. Exacto. ¿Por qué? Porque los ingleses no pueden hacer ninguna operación. En cambio, quedan 1.500 aviones frente a Inglaterra y en defensa del Reich. Vamos a ver que de la misma directiva decía que tiene que ser en rápida campaña hacia las 3 ciudades más importantes. En el norte, hacia Leningrado, en el centro, hacia Moscú, la capital, y en el sur, hacia Kiev, la capital de Ucrania. En el sur, al mando del mariscal von Rundstedt, el grupo de ejércitos sur, que en realidad es el grupo de ejércitos A, tiene 42 divisiones, 5 Panzer y 3 motorizadas. De sur a norte, el 11 ejército del general Schober, el 17 ejército de Stulnagel, el 6º ejército de Reichenau, luego de Paulus, y el primer Panzergruppe del general Kleist, 750 tanques. El grupo de ejércitos B, en el centro, al mando del mariscal Fyodor von Bock, 49 divisiones, 9 Panzer, con 1.170 tanques y 6 motorizadas, el resto de infantería. De sur a norte, el tercer Panzergruppe de Hoth, 840 blindados, el segundo Panzergruppe de Heinz Guderian, 930 blindados, y el cuarto ejército de von Kluge. En el norte, el grupo de ejército C del mariscal von Leb, 29 divisiones, 3 Panzers y 3 motorizadas. De sur a norte, el cuarto Panzergruppe de Hebner, con 570 tanques, el 18 ejército de von Küchler, y el 16 ejército de Busch sobre la frontera Leningrado, Finlandia. De reservas hay un ejército, el segundo de von Weiss, la segunda y quinta división Panzer, la 15 está en África, 2 motorizadas y 24 de infantería. Estamos hablando entonces de un potencial de 150 divisiones. Sí. A esto hay que añadir Rumania, que tiene facturas pendientes con la Unión Soviética, 2 ejércitos, el cuarto y el tercero rumanos, 12 divisiones de infantería, 10 brigadas de caballería, algunos blindados y de montaña. El cuerpo rápido húngaro, que en ese momento luego va a ser un ejército, una brigada motorizada y 2 de caballería. Eslovaquia, una brigada motorizada y 2 de infantería. Y Finlandia, 18 divisiones. Sí, todavía no están las tropas croatas, ¿no? Las de General Popov. No, todavía no. Después, claro, después se sumaron. Después se van sumando. Sí. Italia manda el CESIR, Corpo Spedizionario Italiano en Rusia, con 3 divisiones, la Pasubio, que es motorizada, la Torino y la Célere. Sí. España manda la División Azul de Voluntarios Españoles, o 250 División de Infantería Alemana. La cuarta Luftflotte de Löhr, o sea, la flota aérea de la Luftwaffe, apoya el grupo de ejército sur, la segunda Luftflotte de Kesselring, el grupo de ejército centro, y la primera Luftflotte de Keller,
el grupo de ejércitos norte. Y hay una quinta Luftflotte chiquita, que es la que apoya a las 4 divisiones alemanas que desde donde se angosta totalmente Noruega van a tratar de tomar Petsamo y Murmansk. Es un frente olvidado, pero un frente terrible. Los soviéticos, entre el Ártico y el Mar Negro, tienen 5 distritos militares. Primer distrito, Leningrado, 1.200 kilómetros hasta el Ártico, del general Popov. 14 ejércitos de Frolov y el 17º ejército de Gorolenko. El segundo distrito en el Báltico, Polonia hasta los estados bálticos, 300 kilómetros nada más, con Kuznetsov, el 8º ejército de Somkov y el 11 ejército de Morozov. El tercer distrito este, Ucrania, norte hasta Lituania, 450 kilómetros de Pavlov, tercer ejército de otro Kuznetsov y el 10º ejército de Golubov. El cuarto distrito, Kiev, desde Ucrania del norte hasta Lipkani, que es más sobre el Mar Negro, 800 kilómetros, mando de Kirponos. El cuarto de Korokov, el sexto de Musichenko, el quinto de Potator, el 26 de Kostenko y el 12 de Ponedeline. Y el quinto distrito en Odessa, de Lipkani hasta el Mar Negro, 450 kilómetros, con Sherenchenko, un 18 ejército y un 9 ejército que no se sabe quién lo mandaba. ¿Cuánto tenían los soviéticos? No se sabe. La historia de la Gran Guerra Patria, que no dice nada, por ejemplo, de la ida de Molotov a Berlín. No, es un panegírico, es Son una panegíricos, oda. una oda. Y después hay una serie de autores más o menos. La Gran Guerra Patria, lo que vos mencionás, es la que publicó el Ministerio de Defensa. Sí, pero son 6 tomos. Nosotros conocemos sí, yo tengo el castellano, el tomo síntesis. Sí, un tomo síntesis. Son 6 tomos, son 6 tomos que no tienen mucho interés historiográfico porque es puramente político. Hay otras obras soviéticas interesantes. ¿Qué pasa? En el 37 Stalin hace unas purgas tan grandes que liquida el cuerpo blindado como cuerpo autónomo. No autónomo respecto al ejército, como operatividad. Sí. Así que tenemos los comandantes coroneles generales, que son comandantes de brigada, al mando de divisiones, y los tenientes generales, que son comandantes de división, al mando de distritos enteros. Sí. Es un desastre, pero tienen 11 cuerpos blindados, según Jakobsen, Adolf Jakobsen, muy bueno, son 40 divisiones. Se calcula que tienen 10.000 blindados, más que Alemania, que tiene 2 divisiones nada más, en ese momento son 300 más 3.300, no llega a 4.000 blindados Alemania, pongamos que habrá alguno. Y creo que hubo un detalle, ¿verdad? Que los alemanes, para tener más movilidad, aumentaron la cantidad de unidades, pero disminuyendo la cantidad de blindados. De 258 en el 40 pasaron a 196 blindados por división. Claro, pero el problema está, el secreto cuál era, que agarraban los regimientos y lo cortaban en 2, sacaban 2, no era que aumentaba la cantidad de unidades, sino que se subdividían las existentes. Claro, es decir, la purga fue terrible, había 138 divisiones de infantería, pero solamente en el sur, en Ucrania, estaban concentrados cerca de la frontera. Todavía estaban dispersas, iban a concentrar de a poco, en el sur ya estaban concentrados. Mira, se dice que los famosos juicios, eran los juicios políticos de Radek y otros, pero los juicios políticos contra Tukhachevsky destruyeron el alto mando soviético, porque dejaron a los militares más obsecuentes con Stalin, como Voroshilov, que no tenían capacidad técnica. Timoshenko, mientras que, Zhukov, que era probablemente el más capacitado, era joven, pero estaba en el este. Y Rokossovsky, que fue probablemente el mejor, junto con Zhukov, estaba en Vorkuta o en algún lugar de eso en ese momento. Se salvó del fusilamiento. O sea, que la Unión Soviética afrontaba la guerra con cuantitativamente más material, pero con un alto mando más deficiente. Muy deficiente. Y además había una simetría entre los 3 cuerpos de ejército los 3 grupos de ejército alemanes y los 5 o 6 frentes rusos,
que hacía Claro. que las áreas de choque dependieran de Piensen distintos que jefes. 10.000 blindados, de los cuales Alemania tenía casi 4.000, Sí. los ingleses y norteamericanos recién se estaban armando, no tenían una cantidad de blindados, los japoneses ni jugaban, los No, italianos no. muy poco. Quiere decir que es cierto que la Unión Soviética tenía en números más blindados que todas las potencias beligerantes juntas. Juntas, sí que todos juntos. Ahora, Suma También de- en favor de los rusos estuvo en que la famosa ayuda norteamericana que recibieron Después- en ese momento no existía. En No ese existía. momento lo bancaron con sus propios recursos y con su propia ¿Qué pasa? industria. De esos 10.000 había 967 T-34 y 508 KB-1. Son los únicos tanques modernos que tienen. Son 1.400 tanques. Frente a 3.300 alemanes que, no obstante, no tenían la calidad del T-34, porque el Mark IV, el Ninguno. Panzer IV, había solamente el gran rival 439. viene después con el Tigre. Claro, Tigre y real. el Pantera. El Panther. 439 Panzer IV con cañón de 75, mientras que había 967 T-34 y 508 KB-1 con cañón de 76. ¿Qué pasa? 30 de cada 100 no arrancaban, según Eddie Bauer. Cosa rusa, digamos, ¿no? Faltaba algún carburador, faltaba una claro, cosa, claro. la oruga no andaba, que esto y aquello. No había radios entre ellos, solamente un comandante con otro, mientras que todos los tanques alemanes tenían radio. Estaban pésimamente mal dirigidos. La aviación, ni hablemos, porque además de que todavía no habían entrado aviones buenos, quedó destruida en 48 horas. Ah, sí. Un Tremendo. tercio En de tierra, la aviación y en tierra. soviética fue destruida Tierra. en los En primeros tierra días. y los demás en el tierra. aire. Sí, Quedaron sí. muy poco. Y la Marina tenía más submarinos que Alemania, 140 submarinos. De su ineficacia hundieron 300.000 toneladas de buques enemigos del 41 al 45. Frente a 14,5 millones hundieron los alemanes, 5,5 millones los norteamericanos y 1.800.000 los ingleses. Así que está bien dado el cuadro de situación y vamos ahora a cómo actuó el grupo de ejércitos. El tema de los objetivos. Los objetivos. Claro, sí. Sí, está en ese cuadro que vos has dicho, ¿no? Naturalmente, porque evidentemente el objetivo del ejército del Grupo Norte era tomar Lituania, Letonia, Estonia, Narva y llegar a Leningrado, dividido en otra línea que iba por Kaunas y avanzaba hacia el lago Ilmen, Kalinin, y se cerraba. Lo curioso de esto es que el objetivo no era... Hubo una discusión entre Hitler y el alto mando de las Fuerzas Armadas. Brauchitsch y compañía. Brauchitsch, Y sobre Halder. todo, exactamente, que querían que desviara todo sobre Moscú. Y Hitler quería tomar Leningrado. Y finalmente lograron, después de varias discusiones en que primero fue drásticamente no, terminó aceptando el plan. Y esa duda es lo que retrasó en realidad el esfuerzo de conjunto. Esto vale para todo, ¿no? El esfuerzo de conjunto, cuando finalmente decidió que no, que era más importante Kiev y el Cáucaso por el petróleo y por el ¿cómo se llama? El grano. trigo, el grano de Ucrania y todo eso, la conquista de Ucrania, que lo de Leningrado. Entonces se cambió por el cerco de Leningrado. Con esta otra cuestión, que acá en este frente, ¿no es cierto? Bueno, ya lo has dicho de alguna manera, intervenía el ejército finlandés. Pero el ejército finlandés tenía un inconveniente que era el siguiente. Había tenido una guerra el año anterior con la Unión Soviética. Y el estratega finlandés era además el comandante de operaciones y el comandante de familias germanas y el mariscal Gustav von Mannerheim. Mannerheim no quería pasar la frontera original de Finlandia. Decía, no, nosotros vamos a actuar, pero no queremos entrar en territorio soviético. ¿Por qué? Por las posibles consecuencias en un futuro. Una guerra nunca se sabe si va a ganar o no. Entonces no quisieron eso. Sí autorizaron el paso, por supuesto, por el norte, las tropas alemanas, y eran aliados. Pero eran aliados en recuperación del territorio propio y ahí se paraban. Por lo tanto, la distancia es mínima, pero existe una distancia. Y el problema era este lago, el lago Ladoga, porque el lago Ladoga había que tomarlo, porque si bien
en verano no significaba gran cosa, en invierno era una pista de hielo por la cual se podían aprovisionar, aprovisionar. que fue lo que ocurrió, que fue lo que ocurrió. Cuando se helaron las aguas podían, Exacto, hasta fue creo lo que tiraron una línea ferroviaria, sí. Exactamente. Ahora, ahí hay Y un- obligaba a los alemanes a un bombardeo permanente del lago. O sea, tenían que bombardear en invierno para destruir Claro, el hielo. hay que ver lo siguiente. El objetivo daba por descontado que iba a ser una ofensiva tipo Blitzkrieg sobre Leningrado, pero los intereses alemanes estaban en la geopolítica del Báltico y lo que les preocupaba a los alemanes eran las costas de los países bálticos, donde hubo una fuerte resistencia rusa. Tanto es así que mientras se estaba desarrollando el sitio de Leningrado, todavía se estaba peleando en reductos de los países bálticos. Por supuesto, porque... O sea, no se pudo consolidar inmediatamente porque se empezó la primera gran sorpresa alemana. El grado de resistencia soviética era mayor que el previsto. Pero el grado de resistencia soviética desde el punto de vista militar y político, Militar. no de implicancia de la población. La población estaba No, la totalmente en población, contra. no. Del Y punto se de- produjeron en esta zona, en el avance en Estonia, Letonia y Lituania, se produjeron episodios como de que como los siguientes: la población empezó a tomar justicia por sus manos y ejecutaba a los comisarios políticos. Eso sucedió, hay noticieros. Esto está en los En los países bálticos Los tuvieron ejecutaban. la experiencia, habían sido ocupadas el año anterior. Las prisiones habían estado llenas de Y no hay que gente. olvidarse que Con una después estos represión. mismos países bálticos son los que dieron ¿cómo se llama? El tributo enorme en tropas de combate con las divisiones estonas, letonas y lituanas que pelearon en Narva en el 44, es decir, ya en defensa de su propio territorio. Es decir, naturalmente estos países bálticos estaban ligados evidentemente a Alemania, ¿no? Esto no hay ninguna duda. Por sus antecedentes históricos, estos países los hicieron. Eran los caballeros livonios. Los caballeros de Livonia, que son caballeros teutónicos. La orden de Livonia es dependiente de los caballeros teutónicos. Y después la llegada a la Hansa, porque la Liga Hanseática había llegado hasta Klausenburg. Sí. La ciudad clave, por eso es ciudad clave, ciudad llave. En ese Klausenburg. entonces no estaba San Petersburgo. No estaba, exactamente, que fue precede a Pedro el San Grande. Petersburgo. Y acá hay dos fortalezas en Narva, que es el sol, el símbolo de esto. Ivangorod, del lado, digamos, ruso, y Hermanfest, del lado alemán, que está enfrente. El mismo río de Narva es muy chiquitito, pero ese lugar es clave, porque es la llave de esta zona. La llave de esta zona. Acá, esa contribución reticente de Finlandia, bueno, uno puede entenderla, que fuera reticente por lo que podía esperarle, ¿no? Si las cosas salían mal, como de hecho salieron, pero el objetivo de la línea norte era que Hitler quería tomar Leningrado, y tomando no, porque él sabía que tomando Leningrado no solo anulaba las fábricas, porque las fábricas de Leningrado estaban operando, fábricas de tanques y demás, anulaba toda la industria, sino que interfería enormemente en la llegada del aprovisionamiento que ya existía de Inglaterra y aún de los Estados Unidos, pues se acrecentó el de los Estados Unidos, por Murmansk. Murmansk. Y por eso trataron de convencer al mariscal Mannerheim de que actuara también sobre que actuara sobre el norte. Él no quiso, se retuvo allí. Hay una conversación ligada a esto que es, y eso habría que averiguarlo, yo lo conozco solamente de oídos, la mala información que tuvo Alemania respecto a la capacidad de la cantidad de blindados soviéticos. No tenía los datos precisos. Hace 10 o 15 años apareció una grabación de radio del año 42, cuando en el cumpleaños del mariscal Mannerheim, el jefe militar finlandés, donde Hitler viajó a Helsinki a homenajearlo y demás, y la radio quedó prendida. La transmisión una entrevista entre Hitler y Mannerheim. Era por radio la entrevista y de paso la felicitaba por su cumpleaños y hablaban de las operaciones. Cuando terminó la audición, se olvidaron de apagar. Hay 6 o 7 minutos más de grabación en la cual dice: yo cuando tuve esta noticia me quedé sorprendido. Si bien yo cuando abrí la guerra esta con la Unión Soviética sabía que había la puerta hacia un vacío,
me encontré que habíamos liquidado miles y miles de tanques y aparecían miles y miles de tanques más. La información que nos habían pasado sobre la cantidad de blindados de la Unión Soviética estaba equivocada. Y ahí se corta la conversación. Porque Halder, en su diario, dice, me informaron que había 200 divisiones soviéticas y ya contamos 360. Exactamente. Hoy en día, en principio, se considera que ese error de evaluación alemán de la capacidad rusa fue la clave de la frustración de la operación. Primero porque entendían que había menos cantidad de divisiones de las que había. Y después porque no previeron la capacidad de reacción rusa de montar nuevas divisiones. Zhukov, cuando fue la defensa de Moscú, habilitó 75 nuevas divisiones, muchas de ellas que venían del este, liberadas. Ahora, ¿cómo se explica esto? Una capacidad tremenda que fue, hubo un gran error de evaluación alemana de la capacidad rusa. Esto? ¿Quién pasó ese informe? Bueno. Por eso hay algo que los tres estamos en falta, no conocemos todavía, yo no lo conozco, supongo ustedes tampoco, el plan Suvarov, que tenemos que ver primero si es cierto, si es serio del todo o no, pero ese plan podría explicarnos muchas de las incógnitas que tenemos. No sabemos quién pasó esa información. El plan Suvarov que propiamente... ataque de la Unión Soviética a Alemania. El 15 de julio. El 15, yo no lo creo, el 15 de julio porque no estaba... ¿Pero por qué frente? Por toda la línea, en toda la línea. En toda la Esto línea. el rompehielos. Una operación Barbarroja. El rompehielos. Yo creo que Stalin pensaba mucho más adelante, después del invierno. ¿Por qué? Porque salvo en el sur, había grupos de divisiones y ejércitos que estaban a más de 200 kilómetros del frente, de la línea de frente, salvo en el sur, que se estaban concentrando, que se estaban rearmando, que el T-34 estaba en plena producción, pero él sabía que con estos tanques, digamos, y mal dirigidos, yo creo que se preparaba un plan de ataque de Stalin, también preventivo, porque cada uno se prevenía, pero para bastante más adelante. Meses más adelante, probablemente después en efecto, del invierno, no está probado que los rusos tuvieran a ese momento un plan ofensivo. Los sorprendieron absolutamente. Claro, pero sí tenían un programa acelerado de preparación militar y de fabricación de armamento, súper acelerado. Uno lo ve en los propios Wochenschau, cómo salen de los búnkeres totalmente. El noticiero alemán de la época, que salen en pijama. Van la ropa a dormir. Bueno, pero continuamos en el otro bloque. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena.
Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas, de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la humanidad. Disponible en Argentina en editorial Cruz y Fierro. El mundo detrás de las cortinas, de Samuel Cruz. Bueno, continuamos. Entonces queda rodeada Leningrado. Raúl. Exacto, pero el problema del rodeo de Leningrado, que era es el freno que se hizo. Acá sucedió una especie de segundo Dunkerque, por llamarlo así, de algún modo hay que llamarlo, en Leningrado, porque para el mejor ejemplo de esto son las tropas de asalto de la 36 División de Infantería o 26 División de Infantería del coronel Hoppe, donde encuentra en la batalla de Tilsit la posibilidad de entrar en la ciudad y llega a tomar algunos barrios y dice, bueno, se encuentra detenido, no recibe órdenes y empieza a bombardear la Fuerza Aérea, la Luftwaffe empieza a bombardear el lugar. Cuando se cambia, es decir, en el medio se cambió de estrategia, se cambió el caballo en la mitad del río. Sucedió de alguna manera un segundo Dunkerque. La toma de la ciudad hubiera costado, sí, es verdad, y las órdenes que tenía la defendía Voroshilov, pero hubieran abandonado como abandonaron otros. Hubieran abandonado, hubiera costado, pero quedaba cerrada la llave del abastecimiento y permitía que, consolidada la posición acá, todas las tropas se desplazaran hacia el sur, tanto sea para usarlas en la ofensiva de Moscú o hacia Kiev y luego hacia el Cáucaso. Fue un error mantener tropas detenidas acá durante 3 años, porque desde el 41 hasta el 44. El 16 ejército estuvo el 18 permanente, el 16 al sur en Pripet, el 18 en el cerco. Custodiando un cerco y no impidiendo el paso de los ferrocarriles. Fue indudablemente un error lo del Leningrado, pero en estas discusiones los generales alemanes son los que en realidad son los padres de este error. Son los generales alemanes los padres de este error. No, porque el tema fue que al no tomarse Leningrado por un golpe de mano y con defensas que los rusos reforzaron, la resistencia y el invierno prematuro en la zona norte, favoreció el hecho de que los rusos quedaron más fuertes y el asalto alemán hubiera sido más costoso. Exactamente, el retraso, pero eso vino por el frenate, por el parate que pusieron cuando el coronel Hoppe estaba a punto de entrar en la ciudad y los tanques de Hoth habían rodeado la ciudad. Era un impulso de los tanques y se entraba con un golpe, se podía entrar en la ciudad. Hubiera costado un poco de batallas callejeras, pero hubiera caído, la ciudad hubiera caído, no había dudas y además no todo el mundo estaba, en fin, de acuerdo con el comunismo y demás, hubiera caído. Pero no se hizo, y no fue porque Hitler no quisiera, sino por la presión de los generales. En ese momento es cuando se desequilibra la estrategia de Hitler, porque Hitler ahí decide aceptar el plan de los generales que era Moscú, y dice, no, ahí empieza, mejor que Moscú, que Kiev. Ahí vino lo que se llama desequilibrio, como quien está caminando en una cuerda, se desestabilizó. Con consecuencia desastrosa para la población civil, porque el sitio ha sido terrible. El sitio fue terrible como consecuencia. No podía ser alimentada esa población, ni por el enemigo, ni por sí misma. Hubo una mortandad tremenda. Pero eso para más adelante. Más adelante hablaremos del sitio de Leningrado. A la División Azul, y ahí podemos hablar de los horrores de Leningrado. Se vivieron horrores. Se vivieron horrores, indudablemente. La clave estuvo que, en definitiva, se desatendió, se desviaron tropas que iban a ir a Leningrado para reforzar el grupo de ejército centro, que era donde pivoteaba la eje. El grupo de ejército centro era realmente el grupo de ejércitos más poderoso en hombres y material. Yo, a mi entender, por una discusión inoportuna en el momento inoportuno. No se podía discutir con las tropas alemanas en la puerta de Leningrado, es decir, con el caballo en la mitad del río, si le cambia la montura. Si cambio de caballo en la mitad del río, no se cambia el caballo en la mitad del río. ¿Por qué? Porque estaban allí en las puertas, no se podía discutir eso. Y ahí es donde se planteó esa discusión de desviar
de desviarles y pasar Lo un que ser. ocurre es No. que después de junio No se hace se dan cuenta de que las fuerzas, a pesar de ser formidables, no son suficientes. No. Entonces tienen que ir trasladando de un Exactamente. sector al otro. Por eso la idea era el golpe de mano en Leningrado y después desviar la fuerza. Sí, pero porque ya con la ciudad evidentemente, tomada, sí, pero ya había mucha resistencia en el grupo de ejército centro y en el sur. Por eso se va trasladando más al sur el golpe, digamos, Sí, sí, inercial, ¿no? sí. Quizás ubiquemos esto para los espectadores. El ataque sorpresivo alemán desbandó toda la guerra de fronteras, toda la lucha de las batallas de frontera, lo que provocó un repliegue generalizado de la defensa rusa. Pero eso no significó que los objetivos alemanes fuesen alcanzados. No. Es más, las operaciones se retrasaron relativamente porque quedaron fuertes bolsas con prisioneros soviéticos, pero esas bolsas quedaron como encapsuladas y tenían que ser aniquiladas o rendidas. Sí, sobre todo en el centro y en el sur. centro En el sur. centro, Bock, que tiene sus 49 divisiones, 9 blindadas y 6 motorizadas, ¿no? Además va a recibir después más adelante a los tanques de Hebner, que lo retiran del norte. Que lo Así retiran que del norte, sí. aquí hay dos grandes comandantes de blindado, Guderian y Hoth. ¿Sí? El segundo y tercer Panzergruppe. La idea siempre es tratar de la maniobra tipo Aníbal, tipo Canas, Exactamente. rodear al enemigo, las grandes masas soviéticas de infantería. Los blindados no lo saben manejar, están muy dispersos. La idea siempre de los soviéticos es el apoyo, luego la cambian, el apoyo a la infantería. El blindado incluso carga infantes, no como arma autónoma, que era lo que quería Tukhachevsky. Tukhachevsky quería dos cosas, porque había aprendido con Alemania. Blindados con arma autónoma y seguir con los paracaidistas, que habían sido pioneros los soviéticos en la década del 30. Si ustedes ven los grandes Tupolev, que iban sobre las alas y se iban tirando, de la manera rusa. Claro, muerto Tukhachevsky ha sido para ellos un desastre, ¿no? Hay una batalla de frontera que es Brest-Litovsk, donde los rusos se inmolan, se sacrifican en esa fortaleza que hasta el día de hoy es considerada, no sin razón, una resistencia heroica de pocos días. Guderian dice que la tomaron 2 veces los alemanes, porque la tomaron contra los polacos, se la cedieron a los rusos y después la volvieron a tomar con la... Pero hay una batalla que no es muy conocida, que es la de Dubno, Brody-Dubno, 25 al 30 de junio del 41. ¿Qué hacen los rusos? Mandan todos los blindados que tienen en ese momento. Al este del Lvov, donde está actualmente también en Ucrania, ¿no? El Lemberg. Sí. El coronel general Mikhail Kirponos, con el grupo sur, contra Gerd von Rundstedt, comandando el ejército alemán del grupo sur. ¿No es cierto? O sea que en realidad es en la bisagra entre el sur y el norte. Ahí confluyen, digamos, Bock y Rundstedt. Yo le hago la mención, si bien estamos hablando también del Grupo Sur, porque no se sabe, aunque es destruido, las fuerzas soviéticas son destruidas por la superioridad operativa alemana, pero no se sabe la cantidad de blindados que se han perdido y empeñados en la batalla. No lo dice, pero dicen que es la batalla de blindados más grande hasta Kursk. En campo abierto. Ahí es donde los soviéticos se dan cuenta que operativamente no pueden con los alemanes. Sin embargo, si nosotros vemos a Merriedel, la especialista en Ejército Rojo, la guerra de los Ivanes, lo único que respetaban en ese momento y hasta después, hasta Stalingrado, los comandantes alemanes eran a los soviéticos que estaban en tanque, o sea, los blindados. ¿Por qué? La inmensa mayoría de la tropa soviética eran campesinos que no sabían a veces lo que era la derecha y la izquierda, directamente, sacados del campo, en que le enseñaban con las armas
excelentes que tenían desde el punto de vista de la dureza, ¿no? La pepesca, tocare, todo eso que eran, se tiraban el barro y todo, eran menos precisas que las alemanas, pero tenían un gran cargamento de munición y además mucho más dura. Tan es así que en pleno invierno muchos suboficiales alemanes preferían la pepesca, porque no se atascaba, era... Hay noticieros en donde vemos, Bogenschau, donde aparecen con la pepesca, que era de tambor. La de tambor, parecida a la Col de los Gangsters, mucho mejor. El cargador Camembert. El cargador Camembert. Ahora, vos fijate que eso que vos señalás es muy cierto y además tiene una consecuencia favorable o desfavorable según como la mires sobre los prisioneros. En la batalla de Vyazma-Briansk, la batalla de Kiev, que vas a mencionar más adelante, se toman 650.000 prisioneros, ¿o me equivoco? Sí. De los cuales los que relatan en forma personal estos inconvenientes en el día a día, digamos, los combatientes, bueno, yo una vez le pregunté a uno cómo habían hecho con esa masa inmensa de prisioneros y me dijeron, bueno, darles agua llevaba días, distribuir agua, pues la masa es enorme. ¿Qué hicimos? Le quitamos las armas y licenciamos el 90%. Eran casi todos campesinos. Los tuvimos que licenciar porque o se morían de hambre o asaltaban en masa nuestras provisiones. Se producía un desequilibrio. No teníamos provisiones para darle de comer. Lo largamos y se volvieron. Los que vivían cerca se lo largamos y se fueron a su casa. Claro, hubo también... Prácticamente todos los ucranianos fueron liberados. Bueno, es decir, todos los de la zona los iban liberando. Porque no sabían qué hacer y trasladarlos a la retaguardia suponía un esfuerzo logístico inconmensurable. Uno no tiene noción, a veces se pierde la noción del enfrentamiento en estos lugares, porque la precisión con que se actuaba en el oeste, en la campaña de Francia, la intervención inglesa, acá entraba un factor que es esa inmensidad y la cantidad pavorosa de gente implicada. Eso fue un arma de doble filo. La cantidad de prisioneros, más allá de que algunos se hayan liberado, fue lo que atiborró los campos de concentración de prisioneros. Hubo destrato, maltrato y por supuesto... Y consecuentemente lo que agravó todo el problema de abastecimiento interno en Alemania, porque se trataba, yo no sé si llegó a haber en total entre 3 y 4 millones de prisioneros de guerra, militares, o sea... Porque, mínimo. ¿Cómo? Mínimo, porque hay que sumar los aliados también, ¿no? Mínimo, los aliados. Bueno, una cifra. Pero estamos hablando de los soviéticos. En el año 43, cuando se proponen los voluntarios rusos y ucranianos para el ejército alemán, hubo muchos, pero a partir del año 43 se forma el llamado Ejército de Liberación, ¿no? De ruso de liberación, con el general Andrei Vlasov, y se ofrecen de entrada 600.000 voluntarios que no se los pueden ni encuadrar. Porque si vos llamás necesitas 10 empleados y se te presentan 100.000, bueno, no podés tomarlo, te llamas 10 nomás. Claro, hay que decir algo respecto de esto, y respecto de la mortandad que hubo, tanto de rusos o soviéticos en campos alemanes como alemanes en campos soviéticos, ¿no? Sí, señor. Que es que la Unión Soviética no estaba adscripta a la Cruz Roja Internacional de Ginebra por orden de Stalin, porque era un organismo burgués, digamos, entonces, con lo cual se privó de esta ayuda inestimable que sí estaba en el oeste. Hubo una directiva de Hitler que se conoce al respecto, que advertía a sus generales que como la Unión Soviética no estaba adscrita a las convenciones de prisioneros de Ginebra, Alemania se sentía relevada de ciertos compromisos con respecto al tratamiento de los prisioneros soviéticos. Y de ahí surgió después la directiva de la orden de muerte a los comisarios políticos. Que según Guderian era una orden necia y no la aplicaron totalmente. Algunos la aplicó, pero la mayoría no. Pero está conectado a esto que comentamos en el bloque anterior, de que los comisarios, muchos de los comisarios, por lo menos en la zona de los países bálticos, la ejecución, están las filmaciones, la ejecución, llegaban los alemanes, se encontraban los comisarios y los funcionarios del partido colgados en los árboles, se le adelantaba la población. Claro, había también una... Por eso la conmoción que produjo esto fue tremenda. de tal magnitud. Ahora, porque si no, no vamos a llegar. Pero volvamos al tema básico. El tema básico es el avance táctico hacia Moscú implicó grandes maniobras de pinzas gracias a los blindados que, digamos, rodeaban y después dejaban que la infantería se encargue y los blindados seguían.
La otra bolsa es la de Smolensk, Sí. que ahí... Mirá, mientras vos lo buscás, recuerdo que Guderian, creo que en memoria de un soldado, él decía que el gran dilema que él tenía era que la velocidad de avance de los blindados era mayor que la infantería motorizada. Y que entonces él tenía que avanzar y luego quedar a la espera de que la infantería lo alcance. Exactamente. Porque si no, no se podía gozar. Y que eso demoró sobre todo la resolución de la bolsa de Smolensk, Sí. que después lo vamos a ver, fue lo que hizo que desviaran a Guderian para apoyo al grupo de ejércitos. Claro. En Smolensk, von Kluge, con el cuarto ejército, con los Panzer Group 2 y 3 de Guderian y Hoth, contra el 16 y 20 ejércitos soviéticos, atrapan 14 divisiones soviéticas. Es decir, Vos fíjate las cifras, ¿no? Sí, Las sí. cifras te dan... los alemanes Fabuloso. tienen 298.000 bajas y los rusos no se sabe directamente. Se sabe, aquí hay 309.000 prisioneros, probablemente haya habido otro tanto de muertos, 3.205 tanques y 3.120 cañones destruidos o capturados. Y a esto le sigue la bolsa de Vyazma-Briansk. Ah, sí, claro, esa que hemos mencionado antes. Ya eso estaban a 200, 300 kilómetros de Moscú. Sí. Esto está a 300 kilómetros de Moscú y Vyazma-Briansk un poquito más, Pero cerca. ¿cuánta Más cerca. tropa había implicada? 200 en kilómetros de Vyazma? Moscú y 300 recién. ¿Cuántas tropas están acá? Y no, 1.300.000 hombres, una cosa así, una cifra pavorosa. Pavorosa. Punto, ¿no? Aquí está, Fyodor von Bock contra Timoshenko. Sí. Otra vez el mariscal Timoshenko, ¿no? Y Sí, después marcando Koniev, ¿no? Justamente el último empuje hacia Moscú. Sí, sí, Esto fue el 20 de octubre del 41, 15 días, del 5 al 20 de octubre, ya llovizna y nevisca. Sí, sí. El Panzergrupp 2, 3 y 4, Guderian y Hebner, que lo habían traído del grupo norte, Sí. y el cuarto ejército de von Kluge contra el 19, 24, 29, 30, 32 y 43 ejércitos de Timoshenko. Siempre los ejércitos rusos tienen menos que los ejércitos alemanes, pero tienen una cantidad impresionante, ¿no? Bajas de von Bock desconocidas. Los rusos desconocidos, 663.000 prisioneros, 1.242 tanques y 4.512 cañones. Vos fíjate que yo me quedé corto diciendo 650.000, 663.000. Es monstruoso, es pavoroso. Es monstruoso. ¿Hay algún antecedente de una cantidad de prisioneros? Yo no conozco ninguno. Se sabe que la sorpresa del alto mando alemán, el alto mando de ejército, por eso el problema que se desata entre von Brauchitsch, el jefe y su jefe de Estado Mayor Halder, Sí. con el propio Hitler, Sí, que sí. sube la temperatura terriblemente, Sí. porque viendo estas tremendas bajas, los alemanes inicialmente confiaron en que Efectivamente, en la Unión unas Soviética semanas- se derrumbaba. Sí. Aparte que se pensaba, la idea eje que manejó Hitler fue que la Unión Soviética, como Estado despótico, iba a desmoronarse, iba a derrumbarse con una irrupción relámpago alemana. Pero no solamente eso no se produjo efectivamente, sino que se encontraron con esto, que pese a las terribles pérdidas de hombres y material rusos, la resistencia no cedía y aparecían nuevas tropas, que fue la gran sorpresa. Hubo una gran discusión con respecto a un doble informe que se presentó en agosto, que presentaron Brauchitsch y Halder, donde se hablaba de que la cantidad de divisiones en reserva que le quedaban a la Unión Soviética eran 46, y a las 2 semanas tuvieron que corregir el informe diciendo no, son 98 divisiones. O sea, Claro. la Y capacidad de reacción rusa. Para soviética. finalizar, porque tenemos que ir al corte, se llega, a pesar de estas victorias, bastante debilitado. Piensen que ya empieza la nieve. Por un lado, había muchas pérdidas por melancolía. Esto lo dicen algunos combatientes alemanes. La inmensidad blanca, cada vez peor. Después, había que calentar los motores
y el combustible debajo Sí, de los las tanques, hacer fuego. Por ahí se emprendía fue fuego. uno de los Por ahí peores se atacaban inviernos las que hubo. excelentes armas alemanas, pero no para ese clima. Por eso usaban a veces las armas rusas. La cantidad de congelados que empezó a haber cada vez más. En Polkar, en la Operación Barbarroja, dicen que encuentran de repente un grupo de rusos con sus caballos. Entonces se van acercando muy lentamente y ven que no se mueven. Y claro, era un grupo escultórico, estaban todos con la nieve, pero dice, formaban un grupo escultórico, apretujados unos con otros y con los caballos. Y el sargento que tenía la Laica sacó la foto. no pudo sacar la foto porque se congeló, obturó, se congeló el obturador. la película estaba congelada. A esto añadimos que más allá de Sorge, yo creo que le creía mucho más a Rosler y a Orquesta Roja en Suiza, que eran todos bolcheviques, y que le dijeron, Japón no va a intervenir, va a respetar el pacto de no agresión, llaman a los siberianos. Claro. Cuando Zhukov es traído, uno de los mejores que maniobraban, más los siberianos, largan los siberianos, y cuando están viendo las torres del Kremlin, porque llegan a la perspectiva Nevsky, con 20 kilómetros, los alargavistas alemanes ven el Kremlin y ahí vienen los siberianos. Hay un noticiero, si no me equivoco, con esas fotos, donde ahí, están los tanques de la segunda división, Panzer y se Perdón, y se ven las torres del Kremlin. Sí. No, pero este es una cosa puntual, que los alemanes habían llegado a las puertas de Moscú, efectivamente, pero habiendo agotado durante semanas de lucha sin relevo de tropas. Y además reservas también. Con líneas de abastecimiento cada vez más largas. Con un invierno tremendo. O sea, llegaban con el agotamiento de fuerzas frente a los rusos que estaban con su COP preparando una contraofensiva. Así todo, con una dura batalla de contención, se aferraron al terreno y no se provocó una desbandada y una derrota. Que fue lo que total. se dijo, pero las pérdidas, impietosa decisión de Hitler de pegarse claro, el terreno. pero si no hubiera podido ser una retirada napoleónica. Bueno, continuamos en la próxima. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. El mundo detrás de las cortinas, la historia como instrumento de control de las masas de Samuel Cruz. Un libro que desenmascara los mecanismos de control de las masas puestos en práctica por el Instituto Tavistock en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania y contra la humanidad. Disponible en Argentina en editorial Cruz y Fierro. El mundo detrás de las cortinas, de Samuel Cruz. Bueno, continuamos entonces
y habíamos quedado en que la frustración ante el ataque a Moscú fue muy grande. Por supuesto hubo un conflicto entre Hitler y los generales. Para los generales había sido una desmesura, para Hitler había sido una inoperancia, y bueno, ahí hubo una purga. Y Hitler se encarga personalmente a partir de allí, con lo que esto significaba, una mejora en el decisionismo y además pero también si se cometía errores, si se cometía el error de un una arma mayor de manera, doble filo. un arma de doble filo. Sí, sí. Stalin también concentraba cada vez más. Porque Hitler desplaza a von Brauchitsch en la jefatura del Estado de Ejército y la asume él directamente, el comando general. Lo desplaza a Halder, lo cambia a von Bock por von Kluge. Sí. Es decir, hubo una especie de recriminación de que falló el grupo de Ejército Centro, que era el que tenía en principio pensado en la ofensiva central contra Moscú, efectivamente. ¿Sí? Efectivamente, así que bueno, Stalin también concentraba más, pero escuchaba a algunos, a quienes, como Hitler por ahí, a un Guderian lo escuchaba más que a otros, pero en general se tomaba la última decisión. Sí, la relación con Guderian era muy buena. Sí, era muy buena. Acá era muy violento. Hay un tema, vos completaste lo tuyo, acá hay un tema que es fundamental, la famosa controversia. ¿Moscú o Kiev? El plan de operaciones Barbarossa estuvo concebido primordialmente para dar un golpe central contra Moscú. Esto partía de la base del consenso de la mayoría de los militares alemanes, que Moscú era el centro de poder político, geopolítico y de comunicaciones soviéticas. Perdón, pero esto era del alto mando alemán. En el alto mando alemán. La operación fue técnicamente planeada para eso. Sí. ¿No? Y además tenía una finalidad geográfica, partir las comunicaciones impidiendo que todo el grupo de ejércitos norte, toda la zona del norte de Leningrado, quedase aislada del sur, que era el objetivo de los granos y el petróleo que se buscaba con el grupo de ejército de von Rundstedt. Sí. Claro, ahí alguien observó lo siguiente, que había una especie de asimetría. La mayor cantidad de fuerzas, sobre todo blindados, se concentró en el grupo de ejército centro de von Bock contra Moscú. Pero la mayor responsabilidad y necesidad alemana estaba en el grupo de ejército sur de von Rundstedt, que tenía por finalidad caer sobre Ucrania, que aparte contaban con un grado de adhesión política también, pero por los granos y por el petróleo de Ucrania, pero fundamentalmente Ucrania, el granero de Europa, con idea de que el objetivo no terminase en la campaña en Kiev, sino en Rostov, sobre el Don, para quedar a las puertas del Cáucaso para poder ingresar. Y además que las tropas bajasen y por el istmo de Perekov entrasen en Crimea, que fue lo que hizo von Manstein. Ahora, todo eso era el plan. Pero resulta que a von Rundstedt, dentro del equilibrio de fuerzas, le asignaron menos cantidad de unidades que la que tenía el grupo de ejército centro, ¿no? Dentro de las unidades de ataque inmediata, yo tenía anotado de una publicación que el grupo de ejércitos norte de von Leeb tenía 30 unidades, 30 divisiones de choque, digamos así, entre tomando blindados todo. El grupo de ejército centro tenía 51 con las dos fuerzas de blindado de Guderian y Hoth, y von Rundstedt tenía 30 operativas e inmediatas que después fueron aumentadas aceleradamente, además que luchaban con tropas rumanas, húngaras, y que después fueron reforzadas efectivamente, también eslovacas. Pero ¿qué ocurre? La simetría era que el grupo del cual más dependían tenía comparativamente menos fuerza. Hitler se lamentaba, tenía una frase que le atribuyen que dice: mis generales no entienden lo que es una economía de guerra, porque era, como decir, un problema recurrente. Cuando hablaban de Moscú o Kiev, decían Moscú, centro estratégico, operativo, militar, directo. Pero grupo de ejército sur, Ucrania y Cáucaso, con idea de penetrar en el Cáucaso y llegar a Bakú y tomar el petróleo,
era la materia prima que necesitaba el ejército para poder cumplir después con sus programas operativos. O sea, era una especie de huevo y gallina. recurrencia. Es decir, cuando le decía, prioridad, ataquemos en dirección a Moscú. Pero empezaban a tener escasez de aprovisionamiento. Las líneas de abastecimiento alemanes ya se habían prolongado a un nivel preocupante. No olvidemos que la trocha rusa de ferrocarril era distinta de la alemana. Además, la propia, eso es una observación pocas geopolítica carreteras que hicieron al comienzo, exacto, las carreteras, las comunicaciones rusas, la deficiencia de comunicaciones rusas fue lo que terminó salvando a Rusia. Porque como el ejército alemán estaba altamente mecanizado, cuando empezaron las lluvias de otoño y después el invierno y la escarcha y el congelamiento, frenaron la ofensiva. Ahora, solo servían las orugas y la mayor parte del parque además, la mayor parte del ejército era hipomóvil. Lo que estaba mecanizado eran las puntas de lanza. Claro. Pero lo que pasa es que la los diferencia caballos entre la morían. oruga, se morían los caballos, y hay un episodio sobre los alaridos de los caballos que son terribles, ¿no? Se mecían. Bueno, sobre el alarido que pegaban los caballos cuando morían, pero además, en cantidad. Pero además el tema de las orugas, a ver, corregime en esto. La oruga tiene un efecto sobre el terreno, los que hemos vivido en el campo lo sabemos, contra la goma. La goma patina, la oruga no. Y además la goma, con las temperaturas bajísimas, se congela y se deforma. La oruga no. La oruga, el fierro no se deforma en el hielo, pero la goma sí, pierde la forma. Claro, y los rusos tenían una oruga mayor, justamente porque sabían exactamente. Entonces, ahora, este es uno de los inconvenientes de tipo logístico graves que hubo de los vehículos que quedaban empantanados. El dilema operativo se presentó, por todo lo que uno ha leído, con el tema Moscú o Kiev, porque los alemanes cuando avanzan y establecen la bolsa de Smolensk hacen una especie de descanso. Estaban todavía a más de 400, 500 kilómetros de Moscú. Entonces se produce un respiro para los blindados, de tal manera que daba la coincidencia, y por eso tanto el Estado Mayor como Hitler fueron de la idea de desviar blindados del grupo de ejércitos norte, los de Guderian fundamentalmente, al grupo de ejércitos sur para reforzar. Del centro al sur, no del norte. Yo dije mal, del centro al sur, claro. Las unidades blindadas de Guderian que tenían un respiro hacia el 19 de julio, bueno, en agosto fue, y aprovechando el verano, entonces justamente los blindados de Guderian cayeron desde el norte sobre Ucrania. Ahí se libra entre otras la batalla de Kharkov, ahora lugares que son que en la época de la Segunda Guerra Mundial eran tan favorables. Son los mismos lugares. Y se cierra la bolsa de Kiev con más de 600.000 prisioneros, pérdida de material tremenda. Cae Ucrania, el avance de Ucrania se acelera hacia Rostov del Don. Rostov del Don es tomada, pero después es reconquistada por los rusos, ¿no? Y queda estabilizado así a fin de año. Pero von Manstein entra en la península de Crimea por el istmo de Perekov. Exactamente. Saltea en principio Sebastopol para extenderse hasta la península de Kerch. La península de Kerch es la que queda enfrente de la península de Kubán del Cáucaso para saltar al Cáucaso. O sea que no es que esto era una cuestión de caprichos de decisión. Era la ofensiva de Kubán es la que, era de necesidades. Entonces el problema, la fricción entre Hitler y sus generales fue terrible en ese momento. Yo realmente uno cuando lo ve ahora a la distancia se da cuenta de la dramaticidad que eso conllevaba, porque ese dilema entre el objetivo prioritariamente militar y el objetivo económico, ¿no? Fue el que por un lado tuvo un avance perfecto hasta agosto, pero eso retrasó los preparativos de la ofensiva contra Moscú, que por eso se demoran semanas y hasta que los alemanes se reagrupan,
no están en condiciones de lanzar la ofensiva contra Moscú recién en octubre, cuando ya tenían el invierno Eso encima. que vos decís es la condición real y objetiva del desequilibrio de la estrategia. Claro. Porque el desequilibrio de la estrategia no se produce por caprichos ni por ridiculeces. Brevemente, Hay- lo que hay estábamos caprichos, diciendo. no es un capricho. Lo que estábamos ¿no? diciendo desde ya. del asombro de los alemanes cuando toman... Sí. Son 50 divisiones cercadas en Kiev, 676.000 hombres, 665.000 fueron capturados. Quiere decir que tiraron las armas los rusos. Sí. Las rendiciones masivas 900 tanques y 3.800 cañones. Ojo, las pérdidas alemanas son de 100.000. Sí. Pues fue Pero una, a su vez, una batalla impresionante. los Pero rusos- son unas 6-1. Eso vos lo debes saber Claro. bien. Eso, dentro de la ineficiencia del mando ruso, fue atribuido a Budieni. Sí, Dijeron que Budieni no estaba no tenía la capacidad para resistir, pese a que hubo una contrapartida rusa. Los rusos habían concentrado cuantitativamente más cantidad de fuerzas en el frente sur, porque ellos querían salvaguardar la cuenca del Donetsk Claro. por los minerales Sí. y el grano de Rumania. Exacto. Mientras que los alemanes al grupo de von Rundstedt le dedicaron comparativamente menos fuerzas para darle prioridad al ataque de Moscú. sí, claro. ¿No? Claro, lo que Ahora, sí. cuando se empezaba a terminar el año, cuando el invierno se ponía peligroso, cuando el avance de Moscú quedaba retrasado, el único grupo de los tres, y dentro del plan inicial Barbarroja, que había podido conseguir sus objetivos básicamente completos, había sido el de von Rundstedt. Entre otras cosas porque el clima es más benigno. Claro. Vos tenés una anécdota muy interesante sobre la conducción de Budienny, que era un desastre. Budienny era un bidón de vodka con uniforme. Esa es la realidad. Había sido compañero de Había sido Stalin en compañero de el Stalin de asedio juergas, de Zaretzi, sí, que es lo que era sí- de la vieja guardia, por la- eso, Sí, sí, la- por por eso eso lo permanecía. fusilan. Sí, Pero hay una anécdota, esa de que tenés que cruzar el río. ¿Cómo era? Vos tenés una anécdota de Budienny, muy curiosa. Sí, Stalin le dice, cuando, Sí. cuando tenés que ir adelante es hacia adelante, si estás en el río lo tenés que cruzar, Sí. como queriendo decir no mires a los costados. Lo bromeaba, ¿no? Pero porque era un... No lo fusila porque era un hombre de la vieja guardia. Ahora, Sí, sí, lo que sí. es cierto es esto, que así como se produjo el avance, que se capturó Rostov del Don, creo que fue, ahora no sé si capturada en septiembre, pero ya hubo un contraataque ruso que la recuperaron. Y los alemanes no estaban teniendo buena información, que ese fue el gran error de evaluación, de la capacidad de reacción rusa, porque primero se encontraron con que la resistencia rusa era sistemática en todos los frentes, no había habido derrumbes. Todavía No obstante, comparaba- el avance es velocísimo. Claro. Si vos tomás las fechas, eso Claro, sucede. las- Mariupol, Melitopol, Claro. todas las ciudades van cayendo una tras otra. Las pérdidas eran terribles. Entonces Sí. se generaba la expectativa de que, bueno, se había producido el aniquilamiento de la fuerza. Pero se encontraban con que las fuerzas seguían resistiendo, Sí, sí. con que aparecían fuerzas de relevo y con que el clima y la línea de abastecimiento se les alargaba y se les Y empeoraba. aparecía material Sí, está. Yo- de las fábricas Es claro, y además transuránicas. es claro que el retroceso ruso los acercaba más a sus líneas de abastecimiento de los Urales y Indudablemente. de las reservas de retaguardia. Eso hace acordar a la reflexión que hacía este general de Estado Mayor alemán, von Lossberg, Ajá, que Lossberg. tiene un libro que dice, la angustia, dice, del jefe de Estado, del oficial de Estado Mayor, es la inversa del oficial combatiente. Exacto. Porque el oficial combatiente, cuando empieza la lucha, empieza a desarrollar sus potencialidades como lo puede Exacto. lograr. Pero el otro Estado tiene la Mayor logística. empieza la angustia de que se cumplan los planes tal como fueron previstos. Exactamente. En definitiva, el año 41 se acerca, se cierra, se va cerrando con un panorama totalmente
controvertido sobre el resultado de la operación Barbarroja. Es decir, tiempo nublado. La operación, para decirlo en términos objetivos, la operación Barbarroja fracasó en cuanto a su diseño original. ¿Por qué? No se pudo tomar Leningrado, aunque se confiaron en que lo dejaban neutralizado con el sitio, lo cual no resultó. Es que no se pudo tomar, no se quiso tomar, se cambió el plan. O no se quiso tomar. Después, lo de Moscú fue un fracaso contenido desesperadamente por la orden de Hitler, sí. Pero la ofensiva de Zhukov era una ofensiva terrible, sí, desde el punto de vista de su capacidad. Sí. Y todos los progresos que se dieron en todo el flanco sur, sí, de avance. Por ejemplo, Odessa fue tomada por el ejército rumano después, sí, del sitio. En el Mar Negro, como vos citaste, también se hicieron desastres. En el año siguiente, von Manstein iba a asistir y tomar Sebastopol. Los alemanes iban a entrar en el Cáucaso. O sea, sí, la perspectiva que se abría dentro de ese año aciago era ambigua, porque por un lado, sí, no se habían obtenido objetivos estratégicos clave. Previstos. Pero por otro lado, se le había dado la posibilidad de expansión hacia toda la zona sur, sí, que se mantuvo hasta el 42. Que bueno, después vienen... Bueno, y por eso necesitan más ejércitos, ¿sí?, aunque sea para, sí, cubrir flancos, porque sobre todo frente a Moscú, claro, vimos que había 100.000 bajas claro, alemanas contra 600.000, pero 100.000. Son 100.000, claro, el problema es cuando vos tenés 100.000 bajas y no tenés, claro, para reponer. Claro, nosotros pedían 600.000, pero tenían otros 600.000 para reponer. Se había inmovilizado toda Eurasia. Ese es el problema. Claro, el Estado Mayor de Ejército, el Oberkommando der Heers, o sea, de ejército, sí, no el de la Wehrmacht que estaban Keitel y Jodl, sino el del ejército. OKH, OKW, OKH. ¿no? Oberkommando der Heers. O sea, el problema había sido con el de ejército. Brauchitsch y Halder, sí, ¿no?, que plantearon el problema de que Alemania no tenía la capacidad de divisiones de reserva frente a lo que se estaban encontrando. Sí. Es decir, que los alemanes terminan el año 41 de la Operación Barbarroja con menos unidades de las que habían empezado la ofensiva. Claro, y con objetivos frustrados que iban a requerir más esfuerzo. Sí, sí. Entonces se presentaba la contradicción en que necesitaban más potencial cuando habían desgastado recursos que no, exacto, tenían capacidad. Con el agravante de que entra Estados Unidos en guerra en diciembre de 41. Bueno, eso también, claro que después la ofensiva de Zhukov, la ofensiva de Zhukov fue el 6-7 de diciembre. Sí. El 7 de diciembre era el ataque. Exactamente, y la guerra se hace totalmente mundial. Ahora, una sola reflexión antes que perdamos el tiempo. Las conclusiones que, bueno... Falta un detalle, detalle que no hemos mencionado. ¿De qué? De un lado y de otro. Del lado soviético, la aparición de los primeros grupos de guerrilla en retaguardia organizados. Organizados. Y del lado occidental o del lado alemán, los voluntarios, empiezan las llamadas de voluntarios en Europa. Bueno, que eso se va a cuajar bien en el 42. Mira, tres brevísimas observaciones. La primera, que el desgaste militar alemán se encontraba con la contradicción con los objetivos. Había una contradicción entre los objetivos del plan Barbarroja y los recursos de desgaste que tenían. La segunda era que todo el plan y toda la operatividad alemana estaba concebida en una guerra corta. Y Alemania no estaba preparada para una guerra larga, porque eso hubiera resentido ya el frente interno de su economía y de su psicología de la población que veía en ese momento. Y la tercera es que la guerra mundial ya había comenzado porque los Estados Unidos ya habían hecho su despliegue inicial, como vamos a ver en el próximo programa, habían previsto y hasta preparado el escenario con el bombardeo de Japón y consecuentemente con su idea de guerra mundial contra la fortaleza europea. Perfecto, bueno, pero eso lo vamos a ver en el próximo programa. Gracias.